vamos a saludar, vamos a darle la bienvenida a la directora ejecutiva del Instituto CASLA y la red de apoyo Todos Somos Venezuela. Se trata de la abogada Tamara Suju, exiliada además en la República Checa desde 2014. Gracias por estar con nosotros, nos acompaña desde Nueva York. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Muy bien, y le hemos invitado porque sabemos que fue recibida en la ONU, que tuvo la oportunidad de encontrarse con la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, que además le entregaron unas firmas, y queremos saber que usted sea propiamente la que nos cuente qué pasó en ese encuentro. Así es, hoy nos recibió a la diáspora de Venezuela en el exterior, que hemos organizado esta recolección de firmas en más de 100 ciudades del mundo, en más de 30 países del mundo, para denunciar al gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos, no solo dentro de Venezuela, sino a los venezolanos que vivimos en el exterior. Los venezolanos en el exterior, Laura, se les niegan los derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho a inscribirse en el registro electoral de los nuevos votantes, el derecho a tener una identificación cuando le niegan a los venezolanos el pasaporte venezolano, el derecho a las personas que están recibiendo pensiones. Más de 12.000 venezolanos en el exterior no reciben sus pensiones desde hace más de un año. Los estudiantes, los que están recibiendo becas, les han quitado las becas y son jóvenes que se han quedado prácticamente en las calles en distintas ciudades del mundo y que están pasando mucho trabajo. Eso entre tantos otros derechos que se le están violando a los venezolanos en el exterior. Hoy nos recibió la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en Nueva York y con mucha amplitud, nos recibió con muchas ganas de saber cómo estaba la situación en Venezuela y manifestó su preocupación, sobre todo pues por la crisis humanitaria que se está viviendo en nuestro país. Nosotros le entregamos hoy las firmas de la nueva plataforma que hemos creado los venezolanos en el exterior, que se llama Todos Somos Venezuela, una organización de civiles, de venezolanos, de activistas que quieren ayudar no solamente a los que estamos viviendo afuera y están pasando trabajo, sino que quieren denunciar lo que sucede dentro de nuestro país. Le estuvimos hablando de la situación de los presos políticos, le estuvimos hablando de la situación de la crisis, de los niños, de los enfermos, de los presos que están muriendo por desnutrición. Estuvimos hablando, entre otras cosas, pues de todo lo que sucede, y le hicimos dos peticiones: que la comunidad internacional representada en las Naciones Unidas inste al gobierno venezolano o tenga acciones contundentes para ayudarnos a devolverle a los venezolanos la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país, y que la comunidad internacional, que forma parte de las Naciones Unidas, inste al gobierno venezolano a respetar los derechos constitucionales, los derechos civiles y los derechos políticos de los miles y de los cientos de miles de venezolanos que vivimos en el exterior, el cual no atienden los consulados ni las embajadas. Eso en cuanto a la ONU. También sabemos que van a acudir a la OEA en medio de esta lucha incesante por parte de todos quienes residen en el exterior, de todos esos venezolanos que residen en el exterior y que en cierta medida se sienten impotentes ante esta situación en su país. ¿Qué va a pasar en la OEA? Eso es correcto. Mañana vamos a estar en la OEA entregándole al secretario general Luis Almagro las mismas peticiones, las mismas firmas, pero con distintas peticiones, porque ante la OEA queremos que se reactive la Carta Democrática Interamericana que el secretario general inició. Queremos que se inste a los Estados miembros de la OEA a que le digan al gobierno venezolano que libere a los presos políticos. Queremos un cronograma electoral para salir de esta crisis que está viviendo Venezuela y del horror que se está viviendo en Venezuela, y hemos hecho un llamado a una vigilia a partir de las 5:30 de la tarde de toda la comunidad, no solamente la venezolana, la latinoamericana, la norteamericana y todos aquellos que quieran acompañar y solidarizarse con Venezuela. Nosotros los invitamos a acompañarnos a una vigilia a partir de las 5:30 mañana frente a la Organización de Estados Americanos. La vigilia es mañana entonces. Y solamente en los Estados Unidos. Mañana entregamos las firmas a las 5 de la tarde, solamente en los Estados Unidos, frente a la Organización de Estados Americanos. Perfecto, y eso hace parte de Todos Somos Venezuela. ¿A qué otro tipo de organismos van a acudir ustedes en medio de este recorrido que vienen realizando? Quería conversar contigo sobre esto. Nosotros entregamos ayer, se entregaron las firmas en Bruselas,
en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea. Es decir, es una acción que estamos realizando no solamente en América, sino también en Europa. Nos recibió la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y se le entregaron los mismos documentos y las mismas firmas a la división de la señora Mogherini en la Unión Europea. A todas las instancias internacionales donde tengamos que acudir, vamos a acudir con esta denuncia. Ok, van a acudir con esta denuncia. ¿Qué es exactamente lo que ustedes exponen en el caso específico de ese diálogo frustrado en este momento en el país? Y hablábamos anteriormente con una diputada, con una parlamentaria venezolana, quien nos decía, realmente lo que sentimos es frustración, porque esto lo que pasó fue que se dilató aún más ese proceso y hoy estamos básicamente en lo mismo de hace algunos meses atrás. Mira, no estamos en lo mismo. Nosotros estamos hoy peor que antes, cuando se inició el diálogo, porque la represión y la persecución se ha acentuado y porque el discurso de odio, la instigación al odio de los representantes del gobierno venezolano, empezando por el presidente de la República, es cada día más cruel, o sea, cada día más definido en cuanto a que ellos son los que no quieren diálogo. El presidente de la República ayer llamó a su gente a la calle si algo le pasaba, pero ¿qué le va a pasar si nadie quiere que le pase nada? Porque él realmente ya está caído, o sea, él no quiere que se dé el referéndum revocatorio ni ninguna salida constitucional porque él sabe que va a perder, pero va a perder por una gran mayoría porque los venezolanos en más de un 85% quieren cambio en Venezuela. Las mesas de diálogos, ¿para qué sirvieron? Para dilatar, para apagarle el entusiasmo a la gente, ese entusiasmo que empezó con ese juicio que se estaba haciendo, ese juicio político al presidente de la República en la Asamblea Nacional, con la reactivación de las calles, y sirvió para eso, para aplacar la activación ciudadana. Yo lo que creo es que los venezolanos debemos asumir la historia por nuestras propias manos, es decir, tenemos que no abandonar la calle, no abandonar ese supuesto diálogo, porque de alguna forma pues tenemos que tener un canal abierto con el gobierno venezolano, pero también tenemos que tener nuestras propias acciones y nuestras propias respuestas. Es decir, quienes violan la Constitución, quienes violan los derechos humanos de los venezolanos son los que están en el gobierno hoy, y nosotros tenemos la razón de nuestro lado y la mayoría absoluta en este momento. Somos mayoría en este momento en Venezuela. Tamara, se nos acaba el tiempo, pero brevemente, agenda, además de la vigilia programada para mañana. Bueno, esta acción que empezó ayer, que si continuó hoy en Europa y que termina y aquí en Nueva York y termina mañana en la Organización de Estados Americanos, va a continuar en el tiempo porque todos somos Venezuela, vamos a continuar con la denuncia. Es decir, estamos programando una serie de acciones para respaldar a los venezolanos que están pasando trabajo en el exterior, a los pensionados, a los estudiantes, a quienes para que nos den su testimonio, porque estos testimonios estamos seguros que también va a servir para denunciarlos en la Corte Penal Internacional. Pues mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Contra la... Sí, adelante, Tamara. Que la persecución sistemática, Laura, sí, contra la población civil venezolana desarmada, la persecución adrede, con saña, no permitiendo la ayuda humanitaria, no permitiendo que entren medicinas, que entre comida, persiguiendo al que denuncia, persiguiendo al que manifiesta y además persiguiendo al venezolano que vive en el exterior, tiene que ser denunciada, no solamente por los venezolanos, sino por la comunidad internacional. Sí. Nosotros no tenemos armas, nosotros simplemente estamos con la verdad y con la Constitución en la mano, y por eso es que le pedimos hoy a la comunidad internacional que forma parte de Naciones Unidas, mañana en la OEA y ayer en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, que nos ayuden, que nos acompañen, que insten al gobierno venezolano a respetar la Constitución y que nos dé soluciones para una salida democrática a la crisis venezolana. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora sí la despedimos. Nos acompañaba desde Nueva York. Sabemos que está haciendo muchísimo frío. También le agradecemos eso. Mil gracias. Muchísimas gracias, Laura. Hasta luego. Buenas noches. Gracias también por haber estado con nosotros.